Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar enseguida el evento del gobierno de datos de Power Platform, ¿vale? Vamos a esperar un par de minutitos para ver si termina de agregar todo el mundo y comenzamos enseguida. Bueno, estamos ya. Bueno, buenos días. Lo primero, bienvenidos a todos a este webinar sobre el gobierno de datos de Power Platform. Mi nombre es Jon Unzueta, voy a ser el encargado de daros hoy esta interesantísima sesión que vamos a ver hoy sobre el gobierno de datos. Em, Lo primero que quería deciros es que muchísimas gracias por asistir, ¿vale? Que estéis en este evento. Es muy importante para nosotros hacer de evangelizadores y de dinamizadores, ¿no? De estas fantásticas herramientas que incluye Power Platform y es un honor poder compartir este conocimiento, ¿no? con todos vosotros. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os surja, ¿vale? Tenemos habilitadas una parte de chat de preguntas y respuestas. Estaré atento para ir resolviendo todas las dudas que os vayan surgiendo durante la sesión, ¿vale? Para contestar todas las dudas que vais teniendo. Y para que sea, espero que sea una sesión que sea interesante para vosotros, que os guste y que de verdad, pues ahí pues aprendáis muchas cosas, ¿no? Lo que os decía, ¿vale? Soy el
dinamizador, digamos, el evangelizador de HSI en la parte de Power Platform, ¿vale? Estoy certificado en diferentes tecnologías de la parte de Microsoft, ¿vale? Especialmente estoy centrado en la parte de Power Platform, ¿no? Como, eso, como evangelizador, como dinamizador, como consultor, un poquito y como potenciador de la herramienta, ¿no? Un poco mi objetivo es que la gente empecéis todos a conocer estas herramientas que vienen en la parte, incluidas en la parte de Power Platform, con un montonazo de licenciamientos, ¿vale? Con casi todos los licenciamientos que tenemos ya incluidos. Y que, pues, muchas veces mucha gente de esa parte de Power Platform no está explotándolo, ¿no? A pesar de tener mucho licenciamiento, digamos que no estás aprovechando, digamos, todas las cualidades o todos los beneficios que esta fantástica herramienta nos podría proporcionar. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a ver una sesión técnica, ¿vale? Hoy no vamos a ver cómo se levanta un cuadro, un dashboard desde cero, no vamos a generar una Power App, no vamos a crear un automatismo que nos permita generar respuestas, guardadas contra una lista, no vamos a ver nada práctico, ¿vale? La sesión de hoy va a ser un poco más teórica, ¿vale? Un poco más sobre el gobierno de datos, sobre la administración, ¿vale? Sobre cómo securizar el entorno, sobre cómo protegerlo, sobre todo cómo crear diferentes políticas, diferentes medios de acceso que nos permitan securizar este entorno, controlarlo y, digamos, tenerlo un poquito todo controlado en nuestro tenant, ¿vale? Todo lo que vamos a mostrar, ¿vale? Todas las herramientas que vamos a ver dentro de la sesión están incluidas ya dentro de todos los licenciamientos, ¿vale? No hay nada que vayamos a ver que esté en preview, ni en beta, ni en ninguna cosa de este estilo, ¿vale? Todo lo que vamos a ver está ya disponible, todas estas herramientas están disponibles para todos los administradores de 365, ¿vale? Cualquier duda que os surja, por favor, durante toda la sesión, lo comentáis por la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Y os daré respuesta a todas las dudas, a todas las cosas que os vayan surgiendo, ¿vale? A todas las preguntas que os vayan surgiendo. Vale, pues sin más, vamos a comenzar hoy, ¿vale? Vamos a ver un poquito en qué consiste esto del gobierno de datos, ¿vale? Del gobierno de Power Platform. Cada vez que, esto es una parte más genérica, ¿vale? Esto no aplica solamente a la parte de Power Platform, que lógicamente también, y es un poco lo que vamos a ver hoy, sino que cada vez que adoptamos, ¿vale? Que incluimos una herramienta nueva dentro de toda la suite de M365, ¿vale? Todo lo que tenemos, normalmente esa herramienta tiene un centro de administración, ¿vale? Un centro de administración que deberíamos de controlar, que deberíamos de securizar, que deberíamos de ver qué opciones tenemos y qué agujeros de seguridad nos puede estar proporcionando la configuración que tengamos puesta ahora, ¿no? Por ejemplo, en el centro de administración de SharePoint Online podríamos comprender o podríamos delimitar si queremos que el contenido de unos determinados sitios se puedan compartir con gente externa o no, ¿vale? En la parte de Power Platform tenemos también un centro de administración que tenemos que aprender a controlar. Es más, lo que vamos a definir, lo que os vamos a ayudar en la sesión de hoy es a cómo definir un gobierno de Power Platform, ¿vale? Y vamos a intentar dar respuesta a estas tres preguntas que tenemos aquí. ¿Qué es un gobierno? ¿Vale? ¿Por qué es tan importante ese gobierno? Y cómo lo vamos a ayudar a definir, ¿vale? Durante toda la sesión que vamos a ver hoy vamos a intentar dar respuesta a todo este tipo de preguntas, ¿vale? A esta batería de preguntas, ¿vale? A estas preguntas. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que pasa con un gobierno de Power Platform? ¿Por qué deberíamos de poder definir uno? Al final, un gobierno de Power Platform lo que vamos a hacer es regir, ¿vale? Vamos a generar diferentes normas, ¿vale? Para securizar nuestro entorno, para proteger nuestro entorno, para controlar nuestro entorno y para poder actuar en nuestro entorno en caso de que encontremos o delimitemos alguna opción que nos pueda dar lugar, por ejemplo, a fuga de información, ¿vale? A que algún usuario de nuestro entorno esté utilizando algunas herramientas que tenemos en la suite de Power Platform para extraer información y sacarla fuera de nuestra organización, ¿vale? La suite de Power Platform al final compone 4 herramientas. Eh, está en la parte de análisis, ¿vale? Comprendida con Power BI. Está la parte de automatismos con Power Automate, está la parte de definición de aplicaciones con Power Apps, ¿vale? De poder generar nuestros propios aplicativos con la parte de Power Apps. Y está la parte también de crear robots, ¿no? Con la parte de Power Virtual Agents. Toda esa flexibilidad de aplicaciones al final tienen una serie de conectores con los que podemos generar para generar esos datos, ¿no? Para crear datos en diferentes sitios.
tanto internos de la suite de M365, como podían ser listas de SharePoint Online, como podían ser una hoja de Excel interna, ¿no? Como pueden ser CSVs, como en la parte externa, ¿vale? Podemos generar documentación también a través de las Power Apps, por ejemplo, en un Dropbox, ¿vale? O en un OneDrive personal de un usuario. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final aquí estamos preveniendo, ¿vale? Power Apps, Power Platform es una aplicación tan potente que lo que conlleva un gran poder, ¿vale? Que nos permite en mucho empoderar a esos usuarios para que puedan desarrollar soluciones a medida. Lo que hacemos es que ese poder tiene que conllevar una responsabilidad, ¿vale? Tenemos que definir expresamente qué es lo que vamos a permitir que esos usuarios puedan hacer. Y ahí es donde entran en juego esas reglas que decíamos antes, ¿no? Lo más importante aquí es conocer esas reglas del juego, ¿vale? Ese gobierno de lo que vamos a permitir que nuestros usuarios puedan o no hacer en diferentes entornos, ¿vale? En diferentes lugares de nuestra organización. Entonces, ese gobierno es importante por eso, sobre todo por eso, porque esa parte de definición de esa estrategia, de cómo vamos a permitir y qué van a hacer esos usuarios, es lo que nos va a securizar ese entorno. Es lo que nos va a permitir tener nuestro dato, ¿vale? Realmente protegido dentro de la suite de M365. ¿Vale? Al final, está muy bien que la gente tenga roles, ¿no? Como la parte de MFA, ¿vale? La parte de autentificación multifactor, que tengamos diferentes parámetros de seguridad en otras opciones, pero si al final en una de estas características dejamos puertas abiertas para que la gente pueda extraer esa información y sacarla de alguna forma fuera de nuestro tenant, estamos dando lugar a que esos usuarios, ¿vale? A tener una fuga de información dentro de nuestra organización, ¿vale? Hoy vamos a ver diferentes herramientas, ¿vale? Para cómo proteger ese entorno, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Lo primero vamos a securizar ese entorno, ¿vale? La parte de seguridad es la más fundamental de todas. ¿Cómo vamos a securizar ese entorno? Con diferentes niveles de permisos, ¿vale? Luego más adelante vamos a ir profundizando en cada una de estas opciones para ir viendo qué opciones tenemos o qué posibilidades tenemos de securización, ¿vale? Pero es la más fundamental de todas, ¿vale? La parte de securización de ese entorno, la parte de protección de datos, ¿vale? Puede ser que algunos de los datos que tengamos, nuestra organización, es más, igual tenemos una necesidad concreta de compartir esos datos o de poder sacarlos a algún sitio de manera externa, ¿vale? A compartirlos con algún usuario que no sea expresamente de nuestra organización. Pero esa extracción de datos tiene que estar perfectamente controlada, ¿vale? Tenemos que saber si eso se está dando, con qué clase de ficheros se está dando y con qué usuario se está compartiendo esa información, ¿vale? Y ahí es donde entra mucho esa capa de seguridad. Desde luego, em, en HSI es la capa más importante para nosotros, ¿vale? La capa de seguridad. Es la capa no solamente en la suite de Power Platform, como os decía, sino en los diferentes centros de administración, es la capa para nosotros más importante de todas, ¿vale? Donde vamos a ver todas esas opciones que tenemos para securizar un poquito ese entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer luego? Después de proteger y securizar ese entorno, podemos monitorizar, ¿vale? Vamos a ver que tenemos diferentes herramientas de monitorización de esa plataforma para controlar perfectamente ese entorno, ¿vale? Para saber cuáles son nuestros usuarios más activos, con qué conectores se están conectando más, ¿vale? Si están usando alguna aplicación que no debían y en qué modo están usando esa aplicación, ¿vale? Tenemos diferentes herramientas para el análisis de esos datos, ¿vale? Para el análisis de esa monitorización, para saber qué es lo que ocurre en ese tenant, ¿vale? Ese centro de administración. Podemos luego regular, ¿vale? Ir definiendo, ir modelando un poquito esa estrategia que tenemos para ir, digamos, monitorizando un poquito y viendo un poquito qué es esa regulación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa estrategia que tenemos, ¿vale? Podemos ir modelándola un poquito y por último vamos a actuar, ¿vale? ¿Cómo vamos a actuar? Intentando empoderar de alguna forma o detectando nuestros power users, ayudándoles a fomentarse de alguna forma también para que ellos tengan una mayor plusvalía y podamos aprovecharnos un poquito también de su conocimiento y fomentar esa capacidad de crecimiento dentro de nuestros usuarios y que esas herramientas vayan creciendo, pero de una manera más controlada, ¿vale? Conociendo perfectamente qué funciones o qué desarrollos estamos haciendo en cada una de esas plataformas, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a ver hoy también es un poquito en torno a eso, ¿vale? Esto es lo que va a regir un gobierno de datos de Power Platform, ¿vale? Estas 4 actuaciones. Como hemos dicho, la principal, siempre muy orientada, va a ser a la parte de seguridad, ¿vale? La parte de seguridad eh, digamos, es la base, ¿no? Es la base en la que nos deberíamos de centrar para luego poder definir el resto de cosas, ¿vale? Para luego poder ir viendo qué podemos hacer en la parte del resto de actuaciones que tenemos aquí, ¿vale? Como veis, y vais a ir viendo todas estas actuaciones, todas estas cosas que tenemos en la suite de Power Platform, ¿vale? Van a afectar, como hemos dicho antes, a todas las herramientas que tenemos en la suite de Power Platform. A la parte de Power BI, a la parte de Power Automate, a la parte de Power Apps y a la parte de Power Virtual Agents. Vale, luego tenemos otros centros de administración que, lógicamente, cada vez que vayamos a desplegar una de esas herramientas o cada vez que vayamos a incluirla o adoptarla dentro de nuestra suite de M365, deberemos de controlarlas, ¿vale? Pues entre ellas eh, la de SharePoint Online, el correo, ¿vale? El correo es una de las más usadas. Azure Active Directory también tiene su propio panel de gestión, ¿vale? Para activación de temas de MFA, etcétera. Y luego tenemos diferentes paneles de seguridad y cumplimiento, ¿vale? Que alguna cosita hoy también vamos a ver en ese sentido. Entonces, una de los grandes hitos o de las grandes cosas que deberíamos de hacer es que cada vez que vayamos a desplegar una herramienta dentro de nuestra suite de M365, lo primero es ver qué opciones de definición tiene, ¿vale? Como administradores en nuestro panel de M365, ¿vale? Para poder regular y moldear esas características que va a tener ese panel de administración a las necesidades de nuestra compañía, ¿vale? Que tampoco es que vaya a ser algo estanco, luego podremos ir modificándolo en el tiempo en función de lo que vayamos a necesitar a futuro, ¿vale? Luego podremos ir desarrollándolas o cambiando esa estrategia, ¿vale? ¿Cómo va a ser esa estrategia? ¿Qué tipo de estrategia vamos a hacer? ¿Vale? Aquí podemos adoptar 2 tipos de estrategias, ¿vale? Pero aquí la palabra clave suele ser equilibrio, ¿vale? Muchas organizaciones, ¿vale? Que tenemos como ejemplo, lo que hacen es tener 2 tipos de estrategias. Una muy restrictiva, ¿vale? Y la van controlando y van abriendo un poquito a medida de lo que su organización vaya necesitando en algún caso. Y otra demasiado abierta, ¿vale? Y la van cerrando, digamos, en función de lo que van viendo que va sucediendo, ¿vale? Esta es más reaccionaria y esta es más controlada. Lo que os decía, la estrategia siempre debe de ser algo más o menos equilibrado, ¿vale? Algo estándar. No se trata de impedir a nuestros power users, ¿vale? A nuestros usuarios o a nuestros citizen developers que puedan ir generando diferentes soluciones o que puedan ir adquiriendo conocimiento en las diferentes soluciones que la herramienta de Power Platform nos va a brindar, sino que es más de controlar y de regular y de saber qué es lo que está pasando con eso como administradores del tenant, ¿vale? No se trata de decir, no, vamos a ver, es que, mira, hay gente que está usando la herramienta de Power Platform, pues vamos a capársela. No van por ahí los tiros, ¿vale? No se trata de eso. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado en algún caso, y ha habido casos en los que pues, la gente estaba integrando una herramienta de Power Platform ya dentro de su estrategia, ¿vale? Dentro de su tenant, y los administradores de M365 no sabían que esa herramienta se estaba usando, ¿vale? Simplemente es algo en lo que tenemos que incidir y que cada vez que vayamos a adoptar algo, tenemos que controlar, eh, monitorizar y aplicar una serie de estrategias para tener esas aplicaciones controladas, ¿vale? Y monitorizadas, ¿vale? Entonces aquí la palabra clave, como os decía, es equilibrio, ¿vale? Tenemos que buscar el equilibrio de nuestra compañía, de nuestra empresa, para tener algo que podamos regular sin impedir a los usuarios que puedan tener cierta agilidad para poder desarrollar diferentes aplicaciones, diferentes automatismos, diferentes cuadros de mando en diferentes entornos que vamos a ver ahora, ¿vale? Que vamos a hablar un poquito también luego de los entornos. Entonces, esa parte, ¿vale? Esa parte de la estrategia es algo en lo que más vamos a tener que pensar, ¿no? De alguna forma, que incidir en cuál va a ser nuestra estrategia para poder ver esa parte de poder definir, ¿no? De poder encontrar nuestro equilibrio, ¿vale? Vale, y para eso vamos a ir viendo estos elementos, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito las claves de lo que va a ser lo que estamos hablando, ¿no? Lo que va a ser nuestra sesión de hoy, ¿vale? Vamos a empezar viendo un poquito
hablando de la seguridad de cada uno de esos entornos, de cómo podemos monitorizar esos entornos, ¿vale? De esa suite de la parte de Power Platform, de cómo podemos, perdón, regular todo ese entorno y cómo podemos actuar luego sobre él, ¿vale? Qué tipo de acciones podemos determinar para tomar sobre ese tipo de actuaciones que vamos a ver en la suite de M365, ¿vale? Vale, vamos allá. Vamos a empezar con la primera, ¿vale? La parte de seguridad. Vale, ¿qué tenemos aquí? En la parte de seguridad vamos a tener diferentes capas de seguridad en las que podamos administrar esta información. Vale, hay una que debería estar ya habilitada o es muy aconsejable tenerla habilitada en todos los tenants, ¿vale? En todas las compañías, bien sea bien sean compañías más grandes, bien sean compañías más pequeñas, bien sean compañías que tengan un rol específico, que tengan una actividad concreta o que tengan otro tipo de actividad, públicas, privadas, me da lo mismo, ¿vale? Todo el mundo debería de monitorizar la parte de Azure AD, incluyendo siempre la parte de MFA, ¿vale? Imprescindible activar siempre la parte de MFA para todos los usuarios, ¿vale? Es algo que tenéis gratuito dentro de todos los licenciamientos, ¿vale? Podéis incluir siempre la parte de autentificación multifactor para que esos códigos os lleguen siempre a un teléfono móvil, ¿vale? Para poder autenticar ese inicio de sesión, ¿vale? Esa entrada dentro de nuestro tenant de M365 con una verificación mediante el móvil, ¿vale? Eso es algo que en el centro de administración de Azure Active Directory está disponible y que podéis activar sin ningún tipo de licenciamiento extra, salvo, ¿vale? Y aquí es donde viene una pequeña salvedad, salvo que queramos activar acceso condicional, ¿vale? El acceso condicional sí que lleva un licenciamiento extra, ¿vale? Por ejemplo, para decir que desde un determinado dispositivo pues no me pida una verificación o cuando esté bajo una IP pública concreta no me la pida o cuando esté en un país concreto no me pida, ¿vale? Todos esos accesos condicionales sí que llevan un licenciamiento extra que es Azure AD Premium Plan 1, ¿vale? Con el Plan 1 ya podríamos activar ese tipo de cosas. Pero lo demás, el MFA es recomendable para todo el mundo, ¿vale? Y para todas las organizaciones, ¿vale? Es una medida de seguridad adicional, ¿vale? Es como lo que tenemos activado en los bancos. ¿Vale? Luego tendríamos una parte de los entornos, ¿vale? En la que también podemos proteger, securizar esos entornos, ¿vale? Si os fijáis aquí en la parte del centro de administración, ¿vale? Cuando accedemos a la parte del centro de administración, de la parte de M365, tenemos los diferentes entornos en los que podemos acceder para securizar, ¿vale? Para acceder aquí. Y cada uno de esos entornos, ¿vale? Tiene una parte en la que podemos entrar para verificar los roles de la administración que tenemos, ¿vale? Aquí en la parte de configuración de ese entorno tenemos diferentes aspectos que podemos configurar en esos entornos, ¿vale? Aparte de los cifrados, las auditorías, ¿vale? Tenemos diferentes cosas que podemos asignar y aquí tenemos una parte que son los roles de seguridad dentro de cada uno de esos entornos, ¿vale? Un entorno al final es como una especie eh, de espacio, ¿vale? Con un habitáculo en el que vamos a poder desarrollar diferentes Power Automates, diferentes aplicaciones y diferentes herramientas de la suite de M365 y que van a estar bajo un determinado gobierno, ¿vale? Bajo unas determinadas reglas. Aquí, por ejemplo, bajo estas reglas, ¿vale? Veis que hay diferentes tipos de entornos. Este es el de desarrollo mío. Y yo aquí puedo tener diferentes roles de seguridad, ¿vale? Por defecto, hay un rol que es el rol, o sea, perdón, hay un entorno que es el entorno por defecto, ¿vale? El entorno by default, ¿vale? En el que en ese entorno by default los usuarios ya son de manera predeterminada consumidores, ¿vale? O creadores de aplicaciones. Hay un rol que se llama, eh, lo veremos aquí ahora, se llama eh, Environment Maker, ¿vale? En el que ya podemos crear diferentes tipos de aplicaciones y de recursos sobre este entorno, ¿vale? Entonces aquí también a nivel de entorno podemos generar diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de configuraciones y podemos securizar, podemos proteger cada uno de esos entornos con una configuración ad hoc, ¿vale? Entonces si vais viendo, ¿vale? Si os vais fijando, vamos a ir cerrando cada vez más,
¿vale? Esa parte de los permisos, ¿vale? Empezábamos con algo global a nivel de tenant, ya vamos cerrando a nivel de cada uno de esos entornos, ¿vale? Y ahora podemos generalizar o cerrar cada una de esos recursos, ¿vale? De esas aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones en Power Apps, ¿vale? O las aplicaciones de los flujos de trabajo, podemos compartirlas o delimitar permisos, ¿vale? Para toda la parte de aplicaciones, ¿vale? Permitir empoderar o compartir nuestras aplicaciones desarrolladas con nuestros power users, ¿vale? Con los consumidores de esas aplicaciones, ¿vale? Para que sean ellos quienes habiliten o utilicen esas aplicaciones de manera más natural, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Entonces ahí en ese nivel también siempre podemos delimitar a qué recursos van a tener derecho a acceder cada uno de nuestros usuarios, ¿vale? De nuestros power users. ¿Vale? Tenemos también luego la parte de los roles de seguridad a nivel de bases de datos, ¿vale? O a nivel incluso de aplicaciones, por así decirlo, ¿vale? A nivel incluso de Dataverso, ¿vale? No sé si conocéis, os habéis visto alguna vez la parte de Dataverso en la que tenemos una base de datos integrada dentro de la suite de M365 en la que tiene diferentes tablas ya relacionadas entre sí, ¿vale? Un modelo relacional de tablas ligadas ya, hechas a, digamos, ad hoc, en la que también podemos especificar diferentes roles, ¿vale? Podemos darle diferentes permisos a la parte. Esto está muy ligado también con la parte de Dynamics, ¿vale? No sé si algunos que estáis en la sesión habéis trabajado con la parte de Dynamics, ¿vale? Pero esto está muy ligado también a la parte de Dynamics, ¿vale? Esa parte de CDS, de Common Data Service, ¿vale? De la que, bueno, antes se denominaba CDS, ahora es más Dataverso, ¿vale? Ha pasado a cambiar el nombre a Dataverso hace ya un tiempo, pero siempre ha sido la parte de Common Data Service, ¿vale? La parte de CDS. Y luego tenemos diferentes conectores, ¿vale? Por ejemplo, los Power Automates. ¿A qué tipo de conectores vamos a permitir que nuestros Power Automates se puedan conectar para pasar esa información, ¿vale? ¿Dónde vamos a permitir que se conecten? Como sabéis, la parte de Power Automate, ¿vale? Tiene un montón de conectores, tanto internos como externos de la suite de M365, en la que podemos delimitar de alguna forma para saber contra qué conectores podemos permitir que nuestra herramienta se conecte. ¿Vale? Como veis, hay un montonazo de conectores, ¿vale? Muchos de ellos, o casi todos, o muchos de ellos son de la parte interna de M365, pero hay muchos que se conectan contra partes externas de M365. ¿Vale? Entonces, toda esta parte de conexiones también podemos delimitarlos a través de una política de DLP que vamos a ver más tarde, ¿vale? Que vamos a ver un poquito más adelante. Pero si os fijáis, todo esto de manera predeterminada, ¿vale? De manera by default, a todos los usuarios de nuestra organización que tengan acceso a una herramienta de Power Automate, ¿vale? Que por defecto viene incluida de manera gratuita en, yo creo que en casi todos los licenciamientos o en muchos de los licenciamientos, va a tener acceso a esta herramienta, se va a poder conectar y va a poder extraer datos de una lista que tenga en SharePoint y les va a poder llevárselos, por ejemplo, a un OneDrive que tenga personal, ¿vale? Con lo cual esto ya aquí nos impide o ya nos da un determinado rol de qué perfil pueden tener esos usuarios o qué pueden hacer esos usuarios. ¿Vale? Esto lo cual requiere securizar este entorno, ¿vale? Que es un poco de lo que estamos tratando hoy. ¿Vale? Entonces, esto es una de las cosas más principales y más fundamentales que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿vale? La parte de securización. Si cumplimos un poco, ¿no? Si somos un poco más o menos escrupulosos delimitando esta parte de securización, ¿vale? Securizando todo este entorno y viendo qué opciones tiene cada usuario dentro de cada una de estas parametrizaciones, tendremos controlado perfectamente qué acceso tiene cada usuario a cada uno de esos recursos. ¿Vale? Puede ser que haya usuarios que tengan acceso a más cosas, seguramente, y habrá usuarios que tengan acceso a muchas menos cosas, ¿vale? Sobre todo esto, todos los aspectos que vemos aquí son importantes, incluso a nivel de conexiones, pero uno de los más fundamentales, porque implica a que usen la parte de, de Power Platform o no, ¿vale? Es la parte de Azure AD, ¿vale? Sobre todo la parte del MFA, ¿vale? La parte de la autenticación multifactor, creo que es algo que todos deberíamos de tener implementado de manera natural en todas las organizaciones que utilicen M365. Vale, la parte de DLP, lo que decíamos antes, ¿vale? La parte
de privación de pérdida de datos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Vale? Podemos generar diferentes políticas, ¿vale? De DLP para delimitar qué conectores se van a poder usar y qué conectores no se van a poder usar dentro de nuestro entorno, ¿vale? Dentro de diferentes entornos. Incluso los conectores personalizados, ¿vale? Como veis, la parte de DLP lo que nos va a delimitar son un poco las reglas dentro de cada uno de esos entornos, ¿vale? ¿Qué vamos a poder hacer o qué vamos a poder implementar? ¿Qué, vamos a llamarle, qué opciones, ¿vale? O qué conectores vamos a tener disponibles dentro de cada uno de esos entornos. ¿Vale? Vamos a tener, lo vamos a ver ahora, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poder tener 3 categorías, ¿vale? Los business data, ¿vale? Los que son, digamos, empresariales, los que son de conocimiento de la compañía que confía plenamente en ellos, los non-business, ¿vale? Los que no son exactamente de la compañía, pero que vamos a permitir que en algún caso se usen, y luego los bloqueados, ¿vale? Que nadie va a tener acceso a ellos, que no vamos a poder ver dentro de ese entorno, ¿vale? Una consideración, la parte de data business, ¿vale? Los que sean empresariales y los que no sean empresariales no se pueden mezclar dentro de una determinada solución. Es decir, si yo tengo un conector que sea business, ¿vale? Que sea SharePoint Online y tengo un conector que sea el GitHub, ¿vale? No puedo en un mismo Power Automate mezclar esos dos conectores, ¿vale? Voy a poder usar conectores que sean business o voy a poder usar conectores que sean non-business, pero no voy a poder usar ambos dentro de la misma solución, ¿vale? Una consideración a tener en cuenta. Y luego están los bloqueados, ¿vale? Los que no voy a poder usar dentro de ese entorno, de ninguna de las maneras, ¿vale? Ni mezclados con business data, ni no mezclados con non-business data. Vale, los alcances de las directivas. Podemos luego definir o delimitar a qué entornos va a afectar esa directiva, ¿vale? Podemos implementar si esa directiva va a afectar a un entorno, va a afectar a todos los entornos menos a uno o a qué entornos concretamente vamos a afectar, ¿vale? Y luego los controles personalizados. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? En la parte de Power Platform, aquí en la parte de las directivas, ¿vale? Tenemos directivas de datos, ¿vale? Tenemos diferentes directivas. Aquí es donde nosotros vamos a generar esa directiva de DLP, ¿vale? En la cual le vamos a asignar un nombre, ¿vale? Y aquí delimitamos de todas estas partes de los conectores personalizados, delimitamos qué tipo de conectores vamos a marcar como empresariales y vamos a marcar como no empresariales y vamos a bloquear directamente, ¿vale? Lo que os decía, aquí una estrategia muy común es que todos los conectores empresariales sean los que vienen con la suite de M365, incluso alguno que podemos tener controlado, ¿vale? Como sea la parte de SQL Server o la parte de Salesforce que tenemos implementada, pero se suelen bloquear o por lo menos ponerlos como no empresariales todos aquellos conectores que no sean delimitados para nosotros. Por ejemplo, la parte de OneDrive personal, ¿vale? La parte de ficheros de Adobe, la parte de todos estos conectores que tenemos aquí de manera predeterminada, que están siempre, ¿vale? Como empresariales, ¿vale? Son conectores que están publicados hacia afuera, que van a poder mezclarse con conectores empresariales y que ahí es donde estamos generando de alguna forma esa brecha, ¿vale? Esa parte en la que no sabemos si esos usuarios pueden utilizar estos conectores para extraer información de una lista de SharePoint que están ahora mismo en la misma categoría y llevársela a una hoja de Excel y guardar en su OneDrive personal, ¿no? Entonces, todos estos conectores que no conocemos, ¿vale? O que no y tenemos integrados directamente dentro de la herramienta, solemos o bien bloquearlos, ¿vale? Muchos de ellos, dependiendo del uso que tengan o de la política que queramos darle a esa compañía, acordaros de lo que decíamos antes, ¿no? Un poco del equilibrio, ¿vale? Solemos o bien bloquearlos, ¿vale? O bien por lo menos dividir los que sí vamos a usar de manera empresarial con los que no vamos a usar de manera empresarial, ¿vale? Con lo cual vamos a dividir y vamos a poder hacer esa división y que todos estos conectores empresariales puedan usarse entre sí y por otro lado tener esos conectores empresariales que no vamos a permitir que se mezclen con los empresariales, ¿vale? Si tenéis alguna pega con esto, a veces genera un poquito de confusión este punto, por favor escribidme en la parte de chat, ¿vale? De momento estoy mirando que no hay ninguna pregunta, ¿vale? En caso de que haya alguna, por favor, no dudéis en escribir, ¿vale? En las preguntas y respuestas. Intentaré ir viendo e ir estando atento, ¿vale? Para poder ver.
Vale, luego tenemos también una serie de conectores personalizados en las que podemos ir implementando esa serie de conectores, ¿vale? Aquí yo en este caso no tengo ninguno personalizado, pero podríamos ir administrando esa parte de los conectores personalizados, ¿vale? Si vamos agregando diferentes tipos de conectores, ¿vale? Como sabéis aquí en la parte de Power Platform, ¿vale? En la parte de, por ejemplo, de Power Automate yo puedo generar un conector, ¿vale? Puedo generar diferentes tipos de conectores, ¿vale? Y luego aquí en la parte de ámbito, ¿vale? Por último, aquí es donde yo decido dónde voy a aplicar esa política, ¿vale? Esta directiva de DLP, ¿dónde va a aplicar? A todos los entornos. Puedo agregar diferentes entornos y decidir a qué entornos lo voy a excluir, ¿vale? O sea, lo voy a aplicar, o puedo excluir ciertos entornos y aplicarlo al resto. ¿Dónde viene aquí la cosa? Vale, yo puedo tener diferentes entornos, ¿vale? Puedo tener un entorno de preproducción en el que igual mis usuarios están generando o haciendo pruebas o desarrollando diferentes tipos de aplicaciones, en el cual yo puedo ser un poquito más, vamos a llamarle un poquito más permisivo, ¿vale? En el que puedo decirle, bueno, pues mira, están en un entorno más o menos controlado, ¿vale? Sé que tienen un entorno de preproducción, con lo cual les voy a permitir que los datos, por ejemplo, los puedan guardar contra listas de SERP online, que puedan utilizar alguna base de datos de SQL, incluso que puedan hacer pruebas con sus OneDrives, ¿vale? Lo tengo con sus OneDrives empresariales. Incluso lo voy a tener un poquito más, vamos a llamarle permisivo, ¿vale? En un entorno en el que voy a permitir que esos usuarios puedan utilizar diferentes herramientas, ¿vale? Porque están en modo desarrollo, ¿vale? Conozco a mis usuarios y sé qué cosas van a poder implementar o qué tipo de aplicaciones están haciendo. Pero una vez que esas aplicaciones están desarrolladas, están sacadas, digamos, para poner en producción, lo que voy a hacer es tener un entorno de producción con otro tipo de restricciones, ¿vale? Ahí sí que igual ya me interesa en algún caso que esas aplicaciones no vayan contra listas de SERP online, sino que vayan contra bases de datos de SQL Server, ¿vale? O que vayan contra otro tipo de aplicaciones en las que pueda tener un entorno mucho más controlado y mucho más cerrado y mucho más um, personalizado dentro de lo que yo necesito dentro de mi organización, ¿vale? Lógicamente, SERP Online es una herramienta brutal, ¿vale? Para este tipo de datos, ¿vale? Para generar este tipo de mecanismos y para poder conectarme dentro de una Power App, ¿vale? Para poder generar diferentes registros dentro de una Power App, pero igual en algún caso no me interesa que esas solicitudes, ¿vale? O que esos desarrollos que yo haga cuando estén en producción vayan contra una parte de esas soluciones, ¿no? Contra una parte de SERP Online, sino que me interesa que vayan contra las bases de datos de SQL. ¿Por qué? Porque luego igual lo tengo ligado contra otra aplicación o porque tengo un flujo de trabajo que recoge datos de ese SQL Server, ¿vale? Por diferentes aspectos que yo puedo tener regulados dentro de mi compañía. ¿Vale? Entonces aquí es donde vamos a especificar a qué entornos, ¿vale? De los que yo tengo vamos a aplicar esa política de prevención de datos. ¿Vale? En función de nuestra estrategia, ¿vale? Es muy importante la pestaña que hemos visto antes de esa estrategia de tenerlo más o menos personalizado, tener algo ad hoc de lo que queremos establecer en nuestra compañía, ¿vale? Ahí es donde viene un poquito la parte de la estrategia, ¿vale? Entonces, como podemos tener diferentes entornos, en cada uno de esos entornos podemos decidir qué cosas vamos a implementar y qué cosas no vamos a implementar, ¿vale? Vale, la parte de monitorización, ¿vale? Una vez que tenemos securizado ese entorno, una vez que tenemos protegidos nuestros entornos con diferentes políticas, con diferentes estrategias, que ya hemos pensado un poco qué es lo que nos interesa en cada una de esas opciones, ¿vale? Podemos ir monitorizando esa parte de securización, ¿vale? Esa parte de qué es lo que va pasando, ¿vale? Para aquí tenemos dos cosas que nos van a ayudar bastante. Una es la parte de audit, ¿vale? En el panel de cumplimiento, en este caso, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de auditaciones que podemos hacer para delimitar qué es lo que está pasando, no solamente en la suite de Power Platform, que lógicamente también, sino en diferentes aspectos, tanto de SERP Online como en el correo, como en diferentes cosas, ¿vale? En diferentes herramientas de la suite de M365 que podemos auditar, ¿vale? Que podemos ver qué es lo que ocurre en cada una de esas herramientas, ¿vale? Incluso la suite de Power Platform tiene sus propios audit logs, ¿vale? En la parte de Teams, la parte de correo, Power BI, ¿vale? Podemos ver
qué está pasando para un usuario en concreto y esta parte de audición, ¿vale? De auditar, está muy desplegada, es algo que no solamente para Suite, como digo, no solamente para Suite de Power Platform, sino para todo el resto de aplicaciones, deberíamos ir utilizando, aplicando y desplegando, incluso monitorizando un poquito por aquí, qué opciones de auditoría tenemos, ¿vale? Cómo podemos ver qué es lo que ha ido pasando con uno o con varios usuarios en un determinado tiempo, ¿vale? Ir auditando por aquí en función de los parámetros que vayamos teniendo, ¿vale? Aquí como aparece la parte de Dynamics, ¿vale? La parte de actividades de Power Automate, ¿vale? Podemos buscar por diferentes actividades, ¿vale? Entonces, esto viene muy bien para ir un poquito viendo, ¿vale? Y formándonos en estos audit logs de qué es lo que está pasando, ¿vale? Esto se encuentra en el panel de cumplimiento, ¿vale? Que, por cierto, hablando un poquito de esto, en el panel de seguridad y cumplimiento es algo que también deberíamos de, más o menos de controlar, ¿vale? Porque aparte de lo que podamos aplicar, ¿vale? De las directivas que podamos aplicar, merece la pena solamente verlo por la parte de informes, por la parte de alertas y por la parte de audiciones, de auditorías que podemos generar aquí dentro, ¿vale? Que podemos verlo, lo cual nos va a dar siempre muchísima información. Y la información, como bien sabéis, ¿vale? La información es poder, ¿vale? No hay nada como saber qué está pasando dentro de nuestro tenant para que luego podamos regular toda esa información, ¿vale? Y luego hay una parte también de los webhooks, ¿no? Hay una parte que te puedes suscribir a diferentes webhooks en la parte de M365 para monitorizar, digamos, y para poder auditar también de otra manera toda esa parte de esas herramientas, ¿vale? Esa parte de los Power Automate y de los flujos de trabajo para poder controlar también o ver de alguna forma qué es lo que está pasando, ¿vale? Vale. Crear las analíticas, ¿vale? Tenemos también diferentes analíticas que podemos implementar, ¿vale? A través de las APIs, ¿vale? Para diferentes soluciones, sobre todo con la parte de Power Automate, ¿vale? Tenemos la parte de las APIs del Common Data Service, ¿vale? La parte lo diré, de Dataverso, ¿vale? Para generar esas analíticas, ¿vale? Y luego tenemos la parte para los que somos un poquito más retos, ¿vale? La parte de CM de LED, ¿vale? Tenemos diferentes PowerShell para generar también diferentes analíticas. Pero hay algo de lo que estoy especialmente contento, ¿vale? Que es el COE Toolkit, ¿vale? Una herramienta que tiene Microsoft, ¿vale? Que es el Center of Excellence, ¿vale? Que sacó Microsoft, que es una herramienta que se despliega directamente dentro de un entorno, ¿vale? En la que ya nos da un montón de métricas, ¿vale? De qué es lo que está pasando dentro de ese entorno, ¿vale? Aquí tenemos desplegado en un entorno nuevo, ¿vale? Tenemos desplegado esta parte de métricas en la cual ya nos está diciendo cuáles son nuestros usuarios activos, cuáles son los usuarios, por ejemplo, que más flujos de trabajo están creando dentro de la compañía, ¿vale? Cuáles son nuestros usuarios o nuestros entornos más activos, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando dentro de estas métricas, ¿vale? Dentro de nuestro tenant, ¿vale? Esto se va nutriendo de las métricas que va cogiendo de nuestro tenant, ¿vale? De cómo nuestro tenant va creciendo y se van generando diferentes métricas y aquí ya nos muestra algo de manera predeterminada, bueno, algo, nos muestra mucho de manera predeterminada en el centro de Excellence, ¿vale? En el Center of Excellence. Esto recomiendo generarlo dentro de un entorno independiente, ¿vale? Ya que consume recursos de la parte de como data service, etcétera, ¿vale? Entonces, os recomiendo generarlo si alguien lo quiere crear, ¿vale? Que lo cree en un entorno totalmente independiente, ¿vale? Que no lo meta dentro de un entorno ya generado, ¿vale? Y como veis es bastante útil, ¿vale? Ya te indica los tipos de conectores, los tipos de las métricas para diferentes tipos de entorno que tenemos, ¿vale? Cómo se están generando esos entornos, qué tipos de conectores tenemos, ¿vale? Cuáles son los más usados, ¿vale? Tenemos diferentes cosas que ya nos van a aplicar, ¿vale? Y que vamos a poder ver dentro de nuestro tenant, ¿vale? Entonces esto viene muy bien para conocer estas estadísticas. Si os fijáis, esto lo que hay por debajo ya os viene aquí además que es un dashboard, ¿vale? Estos son cuadros de la parte de Power BI, ¿vale? De la parte de Power BI. Que para los que no sepáis, ¿vale? Power BI es una herramienta de análisis brutal, ¿vale? Es una herramienta que tiene una capacidad
de desarrollo, ¿no? De implementación, de visualización de datos brutal y que viene incluida de manera gratuita, ¿vale? Es una herramienta que de primeras es gratuita, os permite generar a todos aquellos cuadros de mando que queráis, ¿vale? De manera natural, incluso con la parte de Power BI Desktop o publicándolos como servicio. Y solamente va a empezar, digamos, a facturar o solamente te va a empezar a requerir un licenciamiento extra cuando quieras compartir esos cuadros de mando con otra persona. ¿Vale? En el momento en que yo ya quiero compartir esos cuadros de mando con otra persona, ya ahí sí que necesito una licencia de Power BI Pro, ¿vale? Tanto para la parte que comparte ese cuadro de mando como para la parte que consume ese cuadro de mando. Vale, pero es otra de esas herramientas que son muy recomendables, por lo menos de ver, de conocer y de administrar, ¿vale? Y de poder ver las opciones que os maneja, ¿vale? Porque la gente que prueba, ¿no? Esto es como la gente que prueba las herramientas, ¿vale? Que consume ese tipo de esa herramienta, em, digamos que de alguna forma se queda pillado, ¿no? Se enamora de la herramienta, ¿vale? Porque son herramientas, al igual que por Automate, que tienen un desarrollo y una capacidad de crecimiento brutal, ¿vale? Que permiten al usuario un empoderamiento muy fácil y muy rápido, digamos, de alguna forma, de visualización, de creación de automatismos y de poder generar diferentes métricas, ¿vale? De poder generar diferentes cosas. Entonces, son dos herramientas que ya, si todas las herramientas de la suite de M365 son muy buenas, hay algunas que especialmente, ¿vale? Yo a mí por lo menos me fascinan, ¿vale? Una de ellas es Power Automate, otra de ellas es Power BI y luego está la parte de Power Apps, ¿vale? Para generar aplicaciones, que también es otra de esas aplicaciones que son brutales, ¿vale? Que son de generación de soluciones de manera rápida. Bien, dicho esto, ¿vale? Volvemos un poquito a nuestro ámbito, ¿vale? A esa parte de crear analíticas. ¿Qué vamos a hacer luego? Regular esas estadísticas, ¿vale? Regular esas actuaciones que vamos a tener dentro de nuestra parte, dentro de nuestra suite de M365. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Definiendo una parte de Power Users, ¿vale? Hay que detectar esos Power Users, ¿vale? Esos usuarios que tenemos dentro de nuestra organización que realmente son o pueden ser citizen developers y que pueden llegar a desarrollar, a hacer diferentes aplicaciones de negocio, incluso diferentes tipos de soluciones, ¿no? No solamente aplicaciones, sino que pueden implementar diferentes soluciones para generar conocimiento, negocio y facilidad, digamos, de creación para la empresa. Y tenemos que gestionarlos, ¿no? Ayudarles a esos usuarios a que tengan diferentes entornos, a que tengan diferentes cosas para potenciar la sabiduría de esos usuarios para que vayan creando cada vez más conocimiento, ¿no? Y para que vayan, digamos, de alguna forma autogenerando ese conocimiento y pudiendo ser de alguna forma de manera más automáticos, ¿no? Ir creciendo a medida que esos power users, ¿vale? Que esos usuarios vayan creciendo también, ¿vale? Con nosotros. Necesitamos definir una estrategia de ALM, ¿vale? De Application ahí lo diré, Life Cycle Management, ¿vale? Una aplicación de ciclos de vida de nuestras aplicaciones, ¿vale? Cómo van a ir cambiando, cómo van a ir modernizando y cómo van a ir cambiando o actualizando ese tipo de aplicaciones a medida que vayamos creciendo en ese tipo de gestiones, ¿vale? Al principio, pues las aplicaciones probablemente sean aplicaciones muy sencillas. De hecho, la mayoría de las aplicaciones que se van generando suelen ser em, de primeras cosas muy facilitas, ¿vale? Cosas muy sencillas. Igual generamos un Power Automate chiquitín en el que simplemente cuando alguien rellene un formulario, pues le envíe un correo, ¿vale? Pero a medida que vamos viendo, y muchas veces pasa que el potencial que tienen esas herramientas, vamos queriendo, digamos, de alguna forma te engancha, ¿no? Vamos queriendo cada vez más, ¿vale? Vamos generando cada vez más cosas más grandes y al final necesitamos generar un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida de esas aplicaciones y una estrategia, ¿vale? Acorde a lo que nosotros vamos a definir en nuestra organización. Que está ligado con el siguiente punto, ¿vale? Que es un poco la gestión de ese cambio, ¿vale? Cómo esos procesos de adopción, cómo esa adopción de esas herramientas, cómo el incluir esas herramientas en nuestro día a día va a ir haciendo que nuestras políticas de empresa vayan cambiando de alguna forma, ¿no? Vayamos adaptando nuestro día a día al tipo de herramientas que vamos a tener en la suite de M365, ¿vale? Ya cuando vemos, cuando desplegamos, cuando tenemos el conocimiento,
¿vale? De lo que esas herramientas pueden hacer, es cuando ya vamos a poder adaptarlas y categorizarlas e incluirlas en una gestión del cambio y una adopción, ¿vale? Incluirlas en nuestro día a día para poder implementar diferentes soluciones, ¿vale? Que vayan incluidas con nosotros, ¿vale? Que vayan adaptadas a nuestra organización, por así decirlo. ¿Vale? Y luego tenemos una parte de mejores prácticas, ¿vale? Una parte de best practice, que siempre es muy recomendable para todas las aplicaciones. Al final hay diferentes soluciones en las que podemos meter a cosas de una manera más natural, ¿no? De ir definiendo unos procedimientos de qué es lo que vamos a implementar dentro de nuestras soluciones, cómo lo vamos a implementar dentro de nuestras soluciones y de qué manera, ¿vale? Con qué mejores prácticas, ¿vale? ¿Cuáles son las best practices para ese tipo de herramientas? Por ejemplo, que metamos unos flujos de trabajo, ¿vale? Que desarrollemos diferentes flujos de trabajo que hagan diferentes automatismos y que sepamos luego que esos flujos de trabajo podemos compartirlos, incluso en las aplicaciones, bien como propietarios, bien como copropietarios o bien como power users, ¿vale? Para generar esas prácticas, ¿vale? Y esa forma de que todos desarrollemos de la misma manera, que todo el flujo de trabajo, digamos, de alguna forma, los que sean comunes, sean compartidos por todos los usuarios y que tengamos algo que nos permita generar ese conocimiento, ¿vale? Y luego los procesos de homologación de aplicaciones, ¿vale? Que todos lleven más o menos a algo estandarizado, ¿vale? Que todos lleven una parte de estandarización de esas herramientas, ¿no? De cómo hemos adoptado o de cómo hemos incluido esas herramientas dentro de nuestra plataforma, ¿vale? No veo ninguna pregunta, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, por favor, tirármela ahí en la parte de chat, ¿vale? Que estoy atento a ver si alguien está escribiendo algo, ¿vale? Pero no veo ninguna, ¿vale? Con lo cual, un poco sigo para adelante, ¿vale? Si os surge alguna duda, por favor, me la indicáis ahí, ¿vale? Y os responderé. Vale, entonces luego, cómo vamos a regular todo esto, ¿vale? Viendo lo que tenemos, ¿vale? Viendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, viendo cómo podemos definir toda esa parte de esos entornos y cómo vamos a actuar, ¿no? Y a regular esa parte de entornos, lo que vamos a hacer es definir diferentes cosas, ¿vale? Tenemos que regular diferentes, vamos a llamarle hitos, ¿vale? Dentro de la suite de Power Platform para, por ejemplo, definir una estrategia para los entornos, ¿vale? Lo que hablábamos antes de esas estrategias que vamos a vivir para los entornos, cómo vamos a permitir que esas soluciones que tenemos vayan creciendo dentro de la organización, se vayan haciendo cada vez más grandes y nos permitan generar cosas que a su vez, aparte de generar conocimiento, vayan, digamos, agregadas, ¿no? O vayan haciendo que nuestra compañía vaya creciendo, ¿vale? ¿Cómo vamos a paquetizar, digamos, todo ese tipo de soluciones, ¿vale? Hay unas soluciones que podemos crear dentro de la suite de Power Platform en la que podemos incluir diferentes herramientas, ¿vale? Como pueden ser un Power Automate, como puede ser una Power Apps, ¿vale? Incluirlo dentro de una solución que luego vamos a poder gestionar, ¿vale? Y aplicarle diferentes parámetros a ese tipo de solución, ¿vale? Y luego tenemos la parte de licenciamiento, lógicamente, que vamos a necesitar para regular todo ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, hemos dicho antes que la parte de Power Automate es gratuita, ¿vale? Y lo es, ¿vale? Es gratuita, pero todo tiene digamos, un pequeño pero, ¿vale? No sé si os fijabais antes que teníamos una serie de conectores que tenían la palabra premium escrita, ¿vale? Creo que lo estábamos viendo, creo que los tengo aquí, ¿vale? Hay una parte que estas plantillas generan perdón, nuestros conectores generan una serie de conectores que son la palabra premium, ¿vale? Que esos conectores que son premium necesitan un licenciamiento adicional, ¿vale? Que es un plan por usuario de Power Automate para poder utilizarlos, ¿vale? Como veis hay un mogollón que son gratuitos, ¿vale? Pero hay otros que ponen la palabra premium debajo que son de pago, digamos, que tenemos que tener un licenciamiento que incluya un plan por usuario de Power Automate, ¿vale? Eso va a pasar con diferentes herramientas de la suite de Power Platform, ¿vale? Con diferentes tipos de conectores, ¿vale? No con muchos, pero con diferentes cosas. Entonces, tenemos que tener también siempre una estrategia de qué tipo de licenciamiento vamos a tener para controlar o para definir las herramientas que vamos a utilizar dentro de la suite de Power Platform, ¿vale?
Entonces, esos puntos son importantes, ¿vale? Siempre la parte monetaria siempre afecta, ¿vale? A toda suite no solamente a la suite de M365, o sea, a la suite de Power Platform, sino a todas las herramientas de la suite de M365, la parte de licenciamiento. Vale, y luego, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestra organización? ¿Vale? ¿Cómo vamos a poder implementar todo este tipo de recursos? ¿Vale? Lo primero, definir aprobaciones, ¿vale? ¿Cuántas veces os ha pasado, o no sé si sabéis alguna vez, que un usuario, por ejemplo, haya tenido potestad o haya dado de alta sin querer, digamos, una licencia de una trial, ¿no? O haya tenido acceso a, a Power Automate y se haya generado un flujo de trabajo que haya hecho o que es, no sé, que se haya conectado con una parte externa, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es definir diferentes tipos de procesos, ¿vale? De procesos de aprobación. A lo mejor no vamos a impedir que en un momento dado un usuario pueda crear una licencia de trial, ¿vale? Pero sí que tenemos que controlar de alguna forma qué usuarios están haciendo eso, ¿vale? Qué tipos de licenciamientos de trial tenemos, cómo se están implementando, quién los está implementando, qué tipo de licenciamiento es, cómo afecta, ¿vale? ¿Qué incluye ese licenciamiento? ¿Vale? Porque a lo mejor ese licenciamiento que se da de alta con una trial, a lo mejor incluye una herramienta que nosotros no estamos controlando dentro de nuestra organización. ¿Vale? Luego, los ciclos de vida del gobierno, ¿vale? Ese gobierno de datos que estamos levantando, ¿vale? De Power Platform, va a tener un ciclo de vida. Habrá que ir probablemente actualizándolo, revisándolo, ir viendo si con el paso del tiempo ese, mm, ese gobierno sigue cumpliendo con las necesidades de nuestra compañía, ¿vale? Sigue siendo útil y sigue siendo certero para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Al final, am, todo esto, tanto la suite como de M365 como las compañías al final son entidades vivas, ¿vale? Las necesidades pueden ir cambiando en función de lo que nosotros vayamos adecuando a nuestra cuota de mercado o a nuestro desarrollo de negocio, ¿vale? Y lo mismo pasa con la suite de M365. Salen funcionalidades nuevas, van implementando diferentes herramientas, vamos viendo que hay características en esas herramientas que van saliendo que son nuevas que antes no teníamos, van cambiando diferentes tipos de licenciamiento y todo eso, de alguna forma, tenemos que ir actualizando, ¿no? Ese gobierno, ¿no? Ir adaptando nuestro gobierno de datos, ¿vale? Nuestro gobierno de Power Platform a nuestras necesidades, tanto de lo que va saliendo en la suite de M365 como de nuestra herramienta, ¿vale? Como de nuestra parte de, digamos, de nuestro área de negocio, ¿vale? Por así decirlo. Vale, el uso de la herramienta, ¿vale? Cómo se está usando esa herramienta, si tenemos que actuar para delimitar diferentes aspectos de esa herramienta, un poco también lo que veíamos antes a nivel de que, por ejemplo, no permita que ciertos usuarios se conecten con la parte de Dataverso, ¿vale? De esa aplicación que decíamos antes, ¿vale? Porque igual no me interesa en un caso determinado que esos usuarios se conecten o generen datos o generen diferentes tipos de métricas contra Dataverso porque igual estoy utilizando un SQL Server o viceversa, ¿vale? Igual no me interesa que lo hagan en SQL Server, sino que quiero que lo hagan en Dataverso porque luego ya yo con Power BI ya estoy cogiendo datos de ese Dataverso para poder em, actualizarlos, ¿no? O para poder estudiarlos, ¿no? De alguna forma. Y luego detectar los usuarios que nos aportan valor, ¿vale? Esto es un punto, yo creo que bastante más importante de lo que parece, ¿vale? Porque al final esos usuarios, esos power users, el día de mañana, si los fomentamos, si los ayudamos, si los impulsamos y si los dotamos de conocimiento, se pueden llegar a convertir en citizen developers, ¿no? En desarrolladores un poco de las soluciones de diferentes entornos. Incluso aunque no sean desarrolladores como tal, ¿vale? Aunque ellos no implementen las soluciones, sí que con el conocimiento de las herramientas pueden llegar a determinar qué es lo que vamos a, o qué es lo que, qué flujos o qué tipos de métricas se pueden seguir para desarrollar una diferente solución, ¿no? Aunque luego ellos no sean los que lleven, digamos, de alguna forma esas cosas a su fin, ¿no? O sea, ellos no vayan a hacerlos de alta o no vayan a dar de alta ese tipo de procesos. Pero sí que podemos moldearles un poquito, ¿vale? Ayudarles para que sí que aprendan a pensar, ¿vale? Como un programador o como un citizen developer para poder generar esa parte de desarrollo de negocio, ¿vale? Entonces, este es un punto muy importante y hay mucha gente que tiene ya, digamos, esa
visión, ¿no? Por así decirlo, esa parte de poder ver un poquito más lejos, ¿vale? Ir conociendo, con el conocimiento que tienes de esas herramientas, ir viendo qué van a poder hacer esos usuarios, ¿vale? Cómo van a fomentar o qué tipo de controles van a tener sobre ese tipo de herramientas, ¿vale? Con lo cual llegamos aquí, ¿vale? A la parte de las conclusiones, ¿no? Aparte de qué es un poco lo que hemos visto en esta sesión, ¿vale? ¿De qué trata todo esto? ¿Vale? Al final, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, definir esa estrategia, ¿vale? Definir qué tipos de conectores tenemos, qué vamos a usar, cuál va a ser nuestra política de datos, qué tipos de entornos vamos a gestionar, qué tipo de seguridad vamos a aplicar en todo este entorno que veis aquí, ¿vale? En esta parte del centro de admin de Power Platform, no solamente para la parte de DLP, que lógicamente también, ¿vale? Sino que aquí tenemos diferentes estrategias que vamos a poder delimitar en esta parte de cada uno de estos entornos, ¿vale? De hecho, el entorno que viene, ¿vale? Siempre tendréis un entorno que sea la parte de upgrade, ¿vale? Que tendrá esto de aquí, que siempre viene ya predefinido, ¿vale? Siempre vais a tener un pequeño entorno en el que hay algunos parámetros que no se van a poder delimitar, ¿vale? Entonces, siempre es conveniente tener diferentes tipos de entornos securizados, ¿vale? Securizados por aquí, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo abro diferentes entornos, ¿vale? Lo que veíamos un poquito antes, tenemos aquí las características de ese entorno, ¿no? Podemos definir qué tipos de roles o de cosas se van a definir dentro de ese entorno, ¿vale? Si lo vamos a cifrar, podemos ver las auditorías dentro de esa parte de esos entornos, los permisos que veíamos antes, ¿vale? Qué tipo de características de productos o de idiomas vamos a generar dentro de este entorno, ¿vale? Esto es toda esa parte de esa estrategia que decíamos que podíamos ir implementando, ¿vale? En la parte de análisis, ¿vale? Esto es una parte que no hemos visto al principio, pero que la vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí tenemos una parte siempre también de análisis de la herramienta, ¿vale? Esa parte que decíamos antes de analítica, en la que herramienta a herramienta nos va a dar un poquito la visión global de cómo están desplegadas esas herramientas dentro de nuestra organización, ¿vale? Las llamadas a las APIs que hacemos, cómo están nuestro Power Automate dentro de la compañía, ¿vale? ¿Cuántas ejecuciones de esos Power Automate se han hecho? Habéis visto el logo de Power BI por ahí, ¿verdad? ¿Vale? Cómo se están generando esas métricas aquí, ¿vale? Cuántos Power Automate, cuántos automatismos se han creado, ¿vale? Cuántos están compartidos, ¿vale? Esto luego nos va a permitir actuar, ¿vale? Que es otra de esas métricas que decíamos antes. De aquí luego vamos a poder ver si esos conectores, ¿vale? Si esos Power Automate, realmente tenemos que delimitar a un usuario en concreto porque está compartiendo información mediante un Power Automate con gente del exterior, ¿no? Entonces eso es luego lo que nos va a esa parte de actuación, ¿vale? Pero aquí ya veis que tenemos diferentes métricas por cada una de esos tipos de aplicaciones, ¿vale? Que podemos delimitar, ¿vale? Incluso la parte de las capacidades, ¿vale? ¿Cuántas capacidad tenemos en cada uno de esos entornos, ¿vale? Esto es útil, aunque sea simplemente por estadística, ¿vale? Por saber qué tipo de recursos tenemos y cómo están esos recursos, ¿vale? Si estamos sobrepasados en algún tipo de recursos o si se están usando de manera adecuada. Incluso para delimitar si tenemos información, incluso en algún caso podría ser que tuviéramos información duplicada dentro de cada uno de esos entornos, ¿eh? Entonces, esa estrategia la vamos a definir aquí, ¿vale? Con todos esos parámetros que estábamos viendo, ¿vale? Implementamos ese gobierno, ¿vale? Definimos ya esas características, decimos ya qué cosas vamos a permitir, qué cosas no vamos a permitir, ¿vale? Vamos a fomentar a nuestros usuarios a utilizar esas herramientas, ¿vale? Vamos a potenciar a nuestros power users, a empoderar a nuestros usuarios, a darles cierto poder a nuestros usuarios, pero un poder controlado, ¿vale? Un poder que nosotros vamos a administrar de alguna forma, ¿vale? Al final, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Una parte de poder decir y poder implementar qué tipos de cosas van a poder hacer nuestros usuarios, ¿vale? Qué tipo de herramientas van a poder hacer. Entonces, estos power users hay que ayudarles, hay que fomentarles, hay que darles herramientas, hay que nutrirles, ¿vale? Pero de una manera controlada, ¿vale? Para saber y para poder aprovecharnos un poco
y sobre todo ellos, ¿vale? Para que toda la compañía se aproveche un poco del conocimiento de esos usuarios y cómo esos usuarios van a generar valor para la compañía. ¿Vale? Y lo último, vamos a transformar nuestra compañía a través de todo esto, vamos a transformar nuestra compañía en algo, en procesos de digitalización, ¿vale? En procesos en los que cada vez vamos a ir a soluciones más ad hoc, más personalizadas, más hechas a nuestra medida, más automatizadas, ¿vale? Y de más analíticas, aprovechándonos de todas las herramientas que hemos visto hoy, ¿vale? Que hemos visto en ese gobierno de toda esa parte de Power Platform, ¿vale? Entonces aquí lo más importante, ¿vale? Son todos los pasos son fundamentales, ¿vale? Pero digamos que van un poquito en orden, ¿vale? Esto es la base de todo, ¿vale? Esta estrategia luego la vas a poder cambiar, pero si esta estrategia la defines mal desde un principio, seguramente lo que vayas a construir aquí, ¿vale? Todo lo que vayas haciendo ahí a medida, no va a estar acorde con tus necesidades, ¿vale? Uno de los pasos más fundamentales es definir bien esa estrategia, ¿vale? Yo perdería a un po entre comillas, ¿vale? Perdería un poquito de tiempo, intentaría definir bien esta estrategia para que esos usuarios sean, o sea, para que sea acorde con las necesidades que nosotros tenemos dentro de la suite de M365, ¿vale? Vale, pues, yo era un poquito lo que os quería venir a contar hoy, ¿vale? Toda la parte de la suite de M365, cómo hacemos esa parte de securización del entorno de Power Platform. Eh, Por favor, si tenéis alguna pregunta, algo que queráis hacer, me lo podéis preguntar en la parte de chat. Estoy viendo que no creo que hay ninguna, ¿vale? Si queréis preguntar algo, por favor, estamos a tiempo de que podéis preguntar cualquier cosa que consideréis oportuna, si hay algo que no os ha quedado claro, si tenéis alguna duda sobre alguna de las cosas que hemos visto, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar por aquí, ¿vale? No, veo que no hay ninguna. Vale, os voy a dejar en esta parte de chat, ¿vale? Os voy a dejar en el chat la parte de una encuesta de satisfacción del webinar, ¿vale? Para que nos deis vuestras impresiones, ¿vale? Nos importa mucho lo que opinéis sobre este tipo de sesiones, si os han gustado, si no os han gustado, si os parecen interesantes, todas las cosas que veáis que sean mejorables o que sean susceptibles de mejora, ¿vale? Os agradeceríamos muchísimo que valorarais o que aportarais esa información dentro de la encuesta que os estoy compartiendo dentro de la parte de chat, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado la sesión, espero que haya sido una sesión interesante para vosotros. El conocimiento es poder, ¿vale? Quedaros con esa frase y espero veros en posteriores sesiones, ¿vale? Y si a priori después de esto surge cualquier duda que podáis tener del gobierno de datos de Power Platform, podemos establecer, pues poneros en contacto conmigo e intentaré aclararos todas aquellas dudas que podamos de alguna forma resolveros, ¿vale? Por mi parte ha sido un placer estar con vosotros, ¿vale? Encantado. Nos volveremos a ver en futuras sesiones. Y nada, un saludo y muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros.